Ya, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión. Eh, Debo decir que hoy día nos toca la sesión de lesiones y su prevención. Para ello nos acompaña Lorena Torteló, o Torteló, ahí tú me dices. Torteló. Torteló, exacto. Ella es coordinadora de ciencias del deporte en COPACHI, que es el Comité Paralímpico en Chile. Y bueno, ahí ella está, aquí se muestra, y es kinesióloga y viene llegando de Tokio. O sea, el tremendo regalo que tenemos hoy día y afortunados de tener tanta experiencia y relacionada también con nuestro deporte. Ella estuvo con Mariana allá en Tokio y vivió todo lo que fue esa medalla de plata que nos trajo a Chile. Entonces, muchas gracias. Y bueno, ella nos va a dictar hoy día la sesión de lesiones y su prevención. Para todos, en honor al tiempo, para no estar deteniendo su presentación, van a anotar sus preguntas y hora Colombia tipo 7:15, 7:30, ya vamos a empezar a contestar todo. Así que les pido que anoten todas sus preguntas, palabras que no entiendan, así como estamos todos comenzando en esto y entiendo a veces que palabras no van a ser muy familiares, pero para eso anótenlo, aunque sea lo más simple, anoten y todo se va a responder, ¿ok? Y quiero decirles que no acostumbro entregar lo justo de una sesión o entregar lo justo de la información. Creo que es un regalo para todos recibir un poco más, ya que nuestros arqueros en unos meses o en un año van a avanzar mucho y necesitan ustedes no quedar con los recursos tan cortos. Por lo tanto, siempre es un regalo bien recibido, recibir un poquito más, para que cuando empiecen a sentir que están como cortos de su información, acudan a lo que se les da como más intermedio, ¿ok? Así es que tomen lo que necesiten, que les haga sentido lo que necesiten y guarden el conchito ahí para la emergencia, ¿ok? Así es que, como les digo, anoten sus preguntas y tipo 7:15, 7:30 vamos a comenzar la ronda de preguntas, ¿ok? Así que ahí, nada. Damos Ya, inicio Lorena, entonces. da Muchas inicio. gracias, Victoria, Ya, por la gracias. presentación. Ya, entonces, bueno, mi presentación va a ser la prevención de lesiones en el tiro con arco. ¿Ya? Así que cualquier duda ahí las van anotando, puede ser en el chat o al final la idea es que se haga como una mesa redonda de preguntas y una conversación entre todos. Ya, esperen un segundo que voy a poner esto. Ya, bueno, el deporte, el tiro con arco, ha aumentado en popularidad a nivel mundial el último tiempo, tanto el convencional como el paralímpico. Se describe como un deporte que requiere fuerza, resistencia, capacidad aeróbica y estabilidad para la precisión. En torno a las lesiones, no suele estar asociado a una gran cantidad de lesiones o estas lesiones a gran gravedad. Sin embargo, no quiere decir que no sucedan. Y a la vez, como ha aumentado en popularidad, la ciencia también ha publicado este último tiempo varias investigaciones del tiro con arco. Y bueno, esto es un poco lo que yo les voy a comentar. Primero, la epidemiología de lesiones, que es un poco cuántas lesiones, qué lesiones ocurren. Después les voy a hablar de los factores de riesgo, de cuáles son los factores a que yo me lesione, para que tengamos ojo con eso. Cuáles son los patrones de lesiones, cuáles son estas lesiones y después cómo prevenirlas. Ya, entonces, para partir, voy a hablar un poco de la epidemiología. Tenemos dos tipos de lesiones, así, dos grandes grupos. Uno son las lesiones agudas, las lesiones traumáticas, que son la lesión que ocurre en el minuto, durante el entrenamiento, durante la competencia, es decir, antes de eso no tenía ningún dolor, no tenía nada, y pasó agudo en el minuto. Y las lesiones crónicas son las lesiones por sobreuso que se van dando con el tiempo, es decir, no me duele en el minuto, no me dolió justo en ese entrenamiento, sino que el dolor venía de antes, quizás meses o años, ¿ya?
se le considera un deporte de bajo riesgo de lesiones y además no son graves. A nivel estadístico, las lesiones por sobreuso en el deporte se enumeran así, por horas de práctica. Es un 0.0048 lesiones por 1000 horas de práctica. Y eso, para que se haga una idea y para que lo puedan comparar, en el fútbol son 5 lesiones por 1000 horas de práctica. O sea, la diferencia es 5 a 0.0048, y en el baloncesto es entre 8 y 9 lesiones por 1000 horas de práctica, ¿ya? Sin embargo, no quiere decir que estas no ocurran. Y además, estas lesiones pueden ocurrir, y en su mayoría, en ambas extremidades superiores, ya sea la mano de cuerda como en la mano de arco. Bueno, las lesiones agudas en general son de baja gravedad. Bueno, ¿qué más dicen los estudios y las investigaciones? Un estudio que publicó la World Archery el 2002, ellos investigaron, y aquí dice en la tabla, que dentro de todas las lesiones, la lesión más común del arquero era el hombro. El 46% de todos los arqueros que entrevistaron era la lesión de hombro. Y dentro de las lesiones de hombro, las tendinopatías y el dolor subacromial eran las más comunes, el 60%. Yo les voy a hablar más adelante qué es una tendinopatía, qué es el dolor subacromial, qué es el hombro, todo para que no se asusten. Después de las lesiones de hombro vienen las lesiones del codo, que vienen en un 11%, 11,4% en este estudio del 2002, y se le llama el codo del arquero, o sea, no son tan poco comunes. Y después, que son menos frecuentes, las lesiones de cuello, de mano y de dedos. Otro estudio que se publicó este año en la India, en 2021, decían que la lesión más común era el hombro, o sea, se repite un poco este patrón, y ellos dicen que la lesión más común era el hombro de la mano de cuerda, ¿ya? De la mano que hace la tensión. Y también, luego de esto, también ellos encontraron en ese estudio que había mucha frecuencia en ampollas de los dedos y toques de la cuerda, ya estas lesiones agudas que yo les hablaba. Otro estudio que se publicó este año en Corea, el 2021, hablaban de distintos tipos de lesiones del arquero, y dentro de las lesiones de hombro hablan que el pinzamiento es de los más prevalentes, o sea, dentro de los más comunes, y las lesiones del manguito rotador, ¿ya? Yo después les voy a explicar qué es el manguito rotador y de qué se tratan estas lesiones. Dentro de las del codo del arquero está la epicondilitis medial y lateral, que tienen que ver un poco con lesiones en los tendones. Y después vienen las lesiones muñeca y mano, que tienen que ver un poco con lesiones traumáticas agudas, ya como los toques en la cuerda, lesiones en el momento, estas lesiones agudas. Y también ellos vieron que existe lesiones del arquero que son lesiones de columna, está síndrome de dolor lumbar, este dolor en la espalda baja, y también encontraron que los arqueros tenían cambios degenerativos en los discos intervertebrales de la columna. O sea, mañana no te vas a poner nada. ¿Qué es el manguito rotador? El manguito rotador es un conjunto de 4 músculos que se encuentran en el hombro, ¿ya? Está el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Son 4 músculos que su función principal es estabilizar la cabeza del húmero. Como se ve en la imagen de acá, en la imagen de la derecha, está la cabeza del húmero. Por ejemplo, aquí si pueden verme a mí, la cabeza del húmero es la parte que tenemos acá arriba en el hombro. Entonces, la cabeza del húmero se une al resto del cuerpo por diversos tejidos conectivos. Uno es la piel, ligamentos, musculatura y diversos otros tejidos tejidos conectivos que ayudan a la estabilidad. El manguito rotador, que son estos 4 músculos que estabilizan de forma activa el hombro,
lo estabilizan y además ayudan a moverlo y a centrarlo. Entonces, lo que hacen es coaptarlo, dejarlo en una forma céntrica y estabilizarlo. Son 4. Por posterior tenemos, en verde en esta imagen que tenemos acá, el infraespinoso. En morado o rosado está el redondo menor, y estos dos músculos hacen rotación externa del hombro, o sea, este movimiento, rotación externa. Son músculos pequeños que están dentro del hombro. Y además, lo importante del infraespinoso, que no solo hace rotación externa, sino que desciende el hombro cuando subimos el brazo. Por anterior, el músculo que se ve en celeste es el subescapular, y el subescapular hace rotación interna. Por eso se llama manguito de los rotadores, porque hacen las rotaciones del hombro. Rotación externa, interna, y el músculo que está por arriba es el supraespinoso y hace la elevación, la rotación hacia arriba en los primeros grados. Entonces, lo importante de esta musculatura es que cuando lo vamos a ver más adelante, cuando hay desbalances o fatiga, se pierde el eje el eje céntrico del hombro, y esta musculatura se puede dañar. Entonces, cuando yo hablo de lesiones en el manguito rotador, es que el músculo está dañado o el tendón de ese músculo está dañado. Y para que sepan qué es el tendón del músculo, el tendón es el tejido que une la parte contráctil del músculo, como la parte roja que se ve en la imagen, al hueso. Ya. Y ahora les voy a hablar un poco de de unas lesiones que yo les hablé al principio, que se dan muy común en el tiro con arco, que es el pinzamiento de hombro, pinzamiento subacromial o la bursitis. En la imagen que tenemos acá, tenemos un hombro, la imagen de un hombro, el dibujo de un hombro visto desde anterior, por adelante. Entonces tenemos la cabeza del húmero, de este hueso, y hacia abajo el resto del hueso. Por arriba está el músculo supraespinoso, que es este pequeño músculo, y el techo de esta cavidad es un hueso que tenemos acá que se llama acromion. Y por el lado, el músculo deltoides, ¿ya? No me interesa que esto se lo aprendan de memoria, sino que la idea. Cuando tenemos un pinzamiento, ocurre un desbalance de esta musculatura, y lo que ocurre es que cuando hacemos movimientos del hombro, por ejemplo, elevar el brazo por el lado o por arriba, la cabeza del húmero sube de forma exagerada y choca con la superficie superior, con el acromion. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiende a dañar este músculo supraespinoso, o se generan mayores roces y dolor en esta zona de acá arriba. Y también tenemos en esta otra imagen se ve lo que es la bursitis. Tenemos una bursa, que es como una bolsa que tiene un pequeño líquido dentro, que ayuda a disminuir el roce cuando hacemos todos los movimientos de hombro. Cuando esa bursa se inflama, es lo que llamamos la bursitis, y genera mucho dolor en todos los movimientos deportivos o movimientos de actividades de la vida diaria. Y esto también se relaciona con el pinzamiento, porque si tenemos un pinzamiento, generalmente vamos a pinzar y vamos a generar este daño en esta bursa y se va a inflamar. Ya, por otro lado, otras lesiones que yo mencioné son las tendinopatías, por ejemplo, las epicondilitis de codo, el codo del arquero. Y aquí, un poco, ¿qué pasa? ¿Qué son estas tendinopatías? Primero, el tendón es el tejido que une el músculo con el hueso y la parte contráctil del músculo, ¿ya? El tejido que se ve aquí. Entonces, ¿qué pasa con una tendinopatía? Como se ve acá con una lupa, el tendón tiende a desestructurarse y a generar dolor, ¿ya? Y acá les puse un modelo de qué pasa en realidad, cuáles son las fases de una tendinopatía, y esto es importante para que sepan cómo si hay dolor, qué hacer, bajar la carga, subir la carga, qué hacemos, porque cuando tenemos dolor en nuestros alumnos, en un deportista, es importante saber qué hacer, porque si no la tendinopatía puede ir empeorando con el tiempo. Entonces, si tenemos un tendón normal, sin ningún daño, y generamos una carga óptima, un entrenamiento, una actividad,
el tendón se va a adaptar a esa carga y se va a fortalecer y vamos a tener un tendón sin daño que va a estar más fuerte que antes. Pero ¿qué pasa si a ese tendón le entregamos una carga excesiva? Es decir, en términos deportivos, entrenó 3 horas, realizó 200 disparos y antes realizaba 50, o en términos de actividades de la vida diaria, caminamos 10 horas durante el día, me quedo doliendo la rodilla. Entonces, si le aplicamos una carga excesiva a un tendón, vamos a pasar una tendinopatía reactiva porque ese tendón no estaba preparado a recibir tal carga. Entonces va a generar dolor y de a poco ese tendón va a empezar a generar desestructura interna, ya como se ve acá en la imagen. Si esa carga nosotros la eliminamos y volvemos a la carga óptima que tenía antes ese tendón, va a volver fácilmente al tendón normal. Y acá es importante que atiendan a esta parte, porque si nosotros no disminuimos y no volvemos a la carga que el tendón puede soportar, el tendón, si seguimos con esta carga excesiva, el tendón va a pasar a tendón desestructurado, o sea, va a seguir cambiando su estructura interna y va a costar más que vuelva si es que cambiamos la carga una semana después, 2 semanas después, va a ser más difícil que esas pequeñas partes del tendón que se desestructuraron vuelvan al tendón normal. Y si ya después de mucho tiempo, meses, seguimos aplicando una carga excesiva que el tendón no soporta, vamos a pasar una tendinopatía degenerativa y eso ya no es reversible. Entonces, por eso, y en esta fase, tendón desestructurado y tendón degenerativo, ya no hay dolor. El dolor tiende a bajar. Entonces, en esta primera parte, cuando nos duele el tendón, es importante modificar la carga. ¿Ya? Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los factores de riesgo. Ahora les voy a hablar un poco de los factores de riesgo. Este es un estudio que encontré que se publicó en Alemania en el 2018 y ellos como factores de riesgo a lesiones determinan varios factores. Uno es la carga excesiva de tracción, es decir, que la carga tenga una excesiva resistencia y que el deportista no esté preparado para hacer esa tracción y no tenga el fortalecimiento para realizarlo. Otro factor de riesgo que encontraron era el número de flechas por entrenamiento, que es decir, que sea más de lo que el deportista puede realizar. La falta de fuerza, que es la falta de preparación física, y la técnica incorrecta. También en este estudio ellos dicen que los atletas poco entrenados, ya los que no tienen esta fuerza ni esta capacidad aeróbica, tienden a generar una fatiga de esta musculatura estabilizadora del tronco. ¿Cuál es la musculatura estabilizadora del tronco? Es la musculatura del core, que es la musculatura que va desde la cintura escapular a la cintura pélvica, por ejemplo, los abdominales, la musculatura que tenemos en la espalda. Y cuando esta musculatura se fatiga después de 40 minutos de entrenamiento, si es que tenemos atletas poco entrenados o quizás a los 20 minutos, el deportista va a empezar a cambiar su postura para poder compensar esta fatiga. Es decir, me cansé, entonces empiezo a hacer extensión, flexión, me inclino hacia el arco, me voy hacia el otro lado porque me fatigué. Entonces, estos cambios de dirección y cambios de postura producen cambios en los ejes de fuerza desde el tronco hasta la cintura escapular y en el hombro. Y eso a nivel interno provoca cambios en la parte como del eje de fuerza interno del hombro y producen impacto en impacto subacromial, como lo que yo les dije en el manguito rotador. Y otra cosa que ellos dicen también en este estudio de Alemania es que la falta del mantenimiento y la integridad del equipo es un factor de riesgo en las lesiones agudas, ¿ya? Es decir, si no está íntegro, hay posibilidad de estas lesiones agudas por roce y generar estas heridas. Bueno, este es un estudio que se realizó en Japón en 2014, y acá ellos estudian 2 grupos de arqueros.
arqueros que tienen lesión de hombro y arqueros que no tienen lesión de hombro. Y lo que ellos querían buscar era si habían diferencias biomecánicas. ¿Qué quiere decir? Diferencias en el movimiento, en la técnica, en la fuerza. Y esto lo estudiaron con electromiografía de superficie, es decir, ponían unos electrodos en cada músculo de los brazos y además ponían unos cursores en cada una de las articulaciones y lo estudiaban con cámaras para hacer un estudio 3D, en 3 dimensiones en el gesto del arco. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos que encontraron ellos? Es que el grupo de arqueros que tenían lesión y dolor de hombro tenían un mayor ángulo de elevación de hombro, es decir, elevaban más el hombro, tenían menor extensión horizontal, no llegaban y era menor con respecto a los deportistas sanos. Había mayor actividad muscular en el músculo trapecio, que después se los voy a mostrar cuál es, o trapecio superior, y menor actividad en el trapecio inferior. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron como sus conclusiones? Es que ¿cuál fue su conclusión más importante? Uno, es que la relación de trapecio superior y trapecio inferior era un factor de riesgo muy importante para el pinzamiento de hombro. Este es el músculo trapecio, ¿ya? El que se ve en esta imagen. El trapecio superior está arriba, es un conjunto de 3 músculos, trapecio medio y trapecio inferior. Entonces lo que ellos hallaron en los arqueros con dolor de hombro es que el trapecio superior era mucho más fuerte y más activo que el trapecio inferior. Y como sabemos que la técnica correcta, ideal del gesto deportivo, es que cuando se hace la extensión horizontal, la fuerza tiene que venir desde la escápula, desde la estabilidad escapular inferior. Entonces, esto se suma también a que ellos hallaron que hay un aumento de la actividad del deltoides. Y cuando se activa por superior el deltoides y el trapecio superior, está este factor de riesgo de generar pinzamiento y dolor en el hombro. Ya, estos son otros 2 estudios para terminar con los factores de riesgo. Uno es el estudio que se realizó el 2017, lo publicaron en la India, y identificaron que los factores de riesgo, uno es la técnica. Si el deportista realiza una mala técnica, es un factor de riesgo, como yo lo que les decía de estos factores estos ejes de fuerza que van a desestabilizar la técnica perfecta. El peso del arco, si es que el peso es mayor a lo que el deportista puede soportar, también va a ser un factor de riesgo. El número de flechas disparadas por sesión también tiene que ir acorde a la preparación física del deportista. Si es mayor, es un factor de riesgo de lesión. Los años de práctica, la edad. Ellos dicen que las personas mayores de 20 años tienen mayor factor de riesgo de lesiones. Y también decían que las mujeres tienen mayor predicción a lesiones que los hombres. Bueno, y otra cosa importante era que un deportista que tuviera lesiones antiguas también tenía más riesgo de lesión que alguien que no tuviese nunca lesiones previas. Y por último, el estudio del 2018, publicado en Rumania, dice que el factor principal de riesgo de lesiones era la fatiga muscular precoz. Es decir, yo estoy entrenando, me fatigo y sigo entrenando. Y esto, es a consecuencia de un desentrenamiento, de una mala preparación física. Y esto altera mi postura, altera mi técnica correcta de entrenamiento. Y eso desencadena estas lesiones que yo les mencioné antes. Entonces, ¿qué hacemos para prevenirlas? Bueno, este estudio que se publicó en Alemania, de Niestroj, dice que uno hay que concentrarse en mejorar la técnica. Y no solo para prevenir lesiones, sino que también para mejorar la precisión, ya para soportar la cantidad de disparos por entrenamiento. Entonces lo que ellos dicen es que hay que buscar la técnica perfecta. En el fondo, relajar los hombros, bajar la tensión de los brazos, mantener esta postura en T, hacer la fuerza desde la escápula. Otra cosa que ellos dicen es que hay que hacer un entrenamiento, una preparación física de entrenamiento de fuerza de extremidades superiores, inferiores y del tronco. Y de forma simétrica, buscar la simetría. Siempre
igual el hemicuerpo derecho con el hemicuerpo izquierdo. Y por último dicen que hay que compensar las asimetrías individuales, es decir, yo tengo una debilidad de bíceps, tengo que fortalecer ese bíceps, o si tengo un acortamiento de pectoral, hay que mejorar eso, flexibilizar pectorales, o sea, trabajar esas asimetrías, y las propias del deporte. Por ejemplo, se sabe que el tiro con arco es un deporte asimétrico de por sí, porque cada brazo tiene su tarea diferente, pero en la preparación física hay que buscar la simetría, hay que trabajar siempre y buscar la simetría que el gesto técnico en sí es asimétrico. Bueno, otro estudio que se publicó en Corea dice que para la prevención de lesiones lo clave es hacer un ejercicio excéntrico de bíceps, especialmente de la mano de cuerda. Pero lo que yo recomiendo es que siempre sea, ya sea fortalecimiento o flexibilidad, tiene que ser bilateral, siempre buscar la simetría. ¿Qué es el trabajo excéntrico? El trabajo excéntrico es el fortalecimiento de un músculo extendiendo los puntos de inserción del músculo. Por ejemplo, el bíceps, yo hago una contracción concéntrica, estoy acortando mi músculo, pero excéntrico es, yo hago fuerza con una mancuerna mientras estiro el músculo. ¿Ya? Entonces ese es el entrenamiento excéntrico que se puede hacer con mancuernas, con bandas elásticas, pero idealmente con poleas porque así se puede ir aumentando fácilmente la carga. Ya, aquí les muestro ejercicios para mejorar y para trabajar el trapecio inferior, que es este músculo que yo les mencioné, que en el estudio que se publicó en 2014 en Japón, decían que cuando el trapecio superior está muy activo, pero el inferior está débil, esto es como un factor principal para las lesiones de hombro. Entonces, ¿cómo fortalecemos el trapecio inferior? Este es un ejercicio que lo describe muy bien. Por ejemplo, estar acostado en prono con una mancuerna y que la dirección de la mano esté hacia arriba, con el pulgar hacia arriba, como así. Porque el eje de fuerza va directamente hacia el trapecio inferior como se ve en esta imagen. También hay otros ejercicios y esto sería en unos 135 grados de abducción de hombro, o sea, elevación hacia el lado. Otros ejercicios que también son mirando hacia abajo es en 90 grados con mancuernas o en unos 35 grados con respecto al tronco con mancuernas. También se pueden hacer ejercicios en prono, como el ejercicio de la W con mancuernas, o también se pueden hacer de pie con bandas elásticas haciendo tracciones hacia arriba. Siempre con el eje y con el objetivo de trabajar la estabilidad escapular y el trapecio inferior. Bueno, otro músculo muy importante que también lo mencionan en este estudio en Japón es, bueno, además del manguito rotador que lo voy a mencionar y lo voy a explicar después, es el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior es el músculo principal estabilizador de la escápula. Como se ve acá, se inserta en la zona de la escápula, por un lado, y por otro lado, en la parrilla costal. Entonces este músculo lo que hace es pegar la escápula a la parrilla costal. ¿Ya? O sea, cuando vemos una persona que la escápula se le va hacia afuera, es porque en parte quizás tenga debilidad de varios músculos, pero en parte el serrato anterior. Y otra función del serrato anterior es que cuando nosotros hacemos la elevación del hombro, nos ayuda a hacer la rotación de la escápula. Como se ve acá, en la imagen, aquí la persona elevó el hombro y la escápula acompaña esa elevación de hombro, ¿ya? Acompaña el hombro. Si es que el serrato es el que ayuda a este movimiento, porque está activo de manera correcta. Si es que el músculo serrato anterior no estuviera activo de manera correcta, la escápula se quedaría pegada un tiempo, quizás comenzaría el movimiento después o no lo haría bien, entonces el hombro subiría y la escápula se quedaría abajo, y eso ayudaría a un pinzamiento de hombro porque como el techo de la escápula se quedaría acá y el hombro subiría, ¿ya? Entonces el serrato anterior ayuda a prevenir
los pinzamientos de hombro ya mejoran la estabilidad de la escápula. Y ahora, ¿qué ejercicios se pueden hacer para trabajar este serrato anterior? Uno es este ejercicio que vemos acá, boca abajo, con los codos apoyados y las rodillas apoyadas. También se puede hacer sin rodillas, pero para partir es mejor quitar un poco de carga. Apoyamos y hacemos como un gesto de empuje hacia, como empujando mi espalda hacia afuera y haciendo como este gesto de empuje desde el hombro. Otra forma de hacerlo, quizás que es más fácil porque no tenemos todo el peso de nuestro cuerpo, es hacerlo con mancuernas pequeñas e ir aumentando poco a poco. Por ejemplo, en la imagen de acá. Y en este ejercicio, los codos se mantienen todo el tiempo extendidos. Lo puedo mostrar acá de lado, no sé si me voy a ver por completo. Entonces está la persona con las mancuernas y hace este gesto. Entonces este es el gesto que se hace para activar el serrato. Y eso mismo se puede hacer o con mancuernas, mirando hacia arriba, acostado en el suelo, o se puede hacer con bandas elásticas o poleas de pie. Y otro ejercicio también es hacer lo mismo, este empuje, pero además le agrego una rotación externa porque tengo que mantener esta banda elástica en esta posición, separándola a todo momento, que es la imagen que se ve acá abajo. Bueno. Otro ejercicio que es muy importante, que es para la estabilidad del hombro, y que es también lo que mencionan los estudios, es el famoso manguito rotador, del que les hablé en un principio. Como esos son los ejercicios, como es rotador, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Haciendo rotaciones. Se puede hacer con bandas elásticas, yo siempre recomiendo en realidad hacerlo con poleas, pero es más difícil tener unas poleas. La gracia de las poleas es que nosotros podemos cuantificar cuánta carga le estamos dando y después aumentarla poco a poco. Y bueno, como se ve en esta imagen de acá, rotación interna desde afuera hacia adentro y rotación externa de la misma manera con banda elástica. La rotación externa también se puede hacer con mancuernas acostados de lado. Y esta es como la fase 1 de los rotadores. Cuando esto ya tenemos un manguito rotador bien entrenado, se puede hacer en 90 grados de abducción. Es decir, yo parto primero con el hombro en 0 grados de abducción, así, pegado al tronco, y después la idea es hacer estas mismas rotaciones, pero en 90 grados. Como se ve acá en esta imagen, que está haciendo una rotación interna, y acá una rotación externa en 90 grados de abducción. Y en esta imagen, entrenando el supraespinoso, haciendo una elevación con mancuernas. Bueno, y aquí también un poco para corroborar, y este es un plan de entrenamiento que se hizo en un estudio que se publicó en el 2020 en Corea. Este fue un protocolo de ejercicios que realizaron para un grupo de arqueros que tenían lesión en el hombro, dolor e inestabilidad. Entonces estos 4 ejercicios que era para el trapecio inferior y para la estabilidad de la escápula, los aplicaron 8 semanas y como resultados tuvieron que el dolor disminuyó, mejoró la estabilidad de la escápula y mejoró el rendimiento deportivo. Entonces ellos recomiendan, como sus conclusiones, fuertemente incorporar en la preparación física ejercicios para escápula y para trapecio inferior, como estos que son muy similares a los que yo les mostré anteriormente. Pero aquí, en vez de estar acostados completamente, ellos están de pie con la columna hacia abajo. Bueno, otro aspecto muy importante es los ejercicios del core, ya que es toda la musculatura que está desde mi cintura escapular hasta mi cintura pélvica, es decir, los abdominales, el transverso del abdomen, la musculatura que está por posterior, los paraespinales. ¿Y cuál es la importancia? Es que le da estabilidad a mi tronco, mejora la transferencia de fuerzas desde los pies hasta las extremidades superiores, previene lesiones de espalda o de extremidades también, y mejora el rendimiento deportivo. El ejemplo que yo siempre doy es que si nosotros no tenemos una buena estabilidad de la zona media, que la zona media sería nuestro core, si nosotros queremos hacer un movimiento de brazos y nuestro core
nuestra zona media no está estable, nuestra energía se va a disipar en la zona media. Y como analogía yo digo, es como correr en una pista sintética o correr en la arena. Si nosotros corremos en la arena nos va a costar, la energía se va a disipar, pero si corremos en algo que está estable, va a ser más fácil y la energía va a salir más eficiente. Entonces, muy importante tener y fortalecer toda la zona media de los deportistas. Y además como prevención de lesiones, también se publicó un estudio en 2012 que dice que para prevenir estas lesiones de columna es necesario una postura adecuada y un buen balance de flexores y extensores de columna, o sea, toda esta zona media que tenemos en el cuerpo, estos ejercicios. Y les voy a dar aquí, bueno, hay muchos ejercicios de la zona media, este llamado core. Hay ejercicios de bajo umbral, de alto umbral. Los ejercicios de alto umbral son estos que nos van a requerir mucho gasto energético, y los ejercicios de bajo umbral son en general los que no nos van a gastar mucha energía, pero que nos van a requerir mucha concentración para realizarlos. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Yo creo que también ustedes conocen muchos de estos, los han realizado. Por ejemplo, así uno básico de bajo umbral sería la respiración diafragmática, que yo respiro inflando mi abdomen y boto el aire descendiendo mi abdomen. Otro sería, por ejemplo, respirando profundo y cuando boto el aire presiono un balón y activo los oblicuos abdominales, y luego le puedo agregar dificultad haciendo lo mismo, presionando con una pelota en contra de la rodilla contraria para activar esta zona como el eje oblicuo del core, y extendiendo una pierna y el brazo contrario, abdominales cortos, activación del transverso del abdomen, que es el principal estabilizador del core, que es esta activación abdominal baja, apoyo en 4 apoyos, extendiendo una pierna y el brazo contrario, manteniendo una postura perfecta como una tabla, como una mesa desde el sacro hasta mi cabeza. Puente unipodal, elevando una pierna, así también estabilizo la zona de la pelvis. El rollout, que este es un ejercicio de alto umbral, que nos va a... que esto en realidad necesitas un poco más de preparación. Las planchas, que aquí también yo puse uno bastante difícil, pero ideal partir con todos los apoyos en el suelo. Bueno, y para terminar un poco con la zona de prevención, este estudio que yo lo encontré como que englobaba todos los términos. Este estudio se publicó en la India en 2016 y dice como, estos son los pasos para prevenir lesiones. Paso 1, tienes que calentar previo al entrenamiento, o sea, tienes que hacer un calentamiento adecuado. Tienes que hacer estiramientos, tienes que aumentar tu frecuencia cardíaca. Esto no se te puede olvidar, no puede ser que tú llegues y tomes el arco, sino que tienes que hacer un calentamiento previo con los deportistas. El paso 2 es que tienes que tener ojo y cuidado con el peso del arco, la tensión de la cuerda y el número de flechas por sesión, ¿ya? Y eso también va a depender de la preparación física de cada deportista. Y el paso 3, ellos dicen que se tienen que incluir programas de fortalecimiento muscular que estén aparte del entrenamiento técnico. Y bueno, aquí también una frase de un experto en tiro con arco, que dice que el tiro con arco hoy en día se debe considerar un deporte simétrico, y todos los programas de fortalecimiento deben enfocarse a eso. O sea, enfocarse que mis 2 brazos, mi tronco, todos vaya a la simetría de fuerza, de flexibilidad, de todo lo que sería como similar una extremidad derecha con la izquierda. Bueno, aquí les voy a hablar un poco del deporte paralímpico, así un poco resumen, para que no se mareen tanto con tanta información. Bueno, el deporte paralímpico tiene 4 clases deportivas, porque ellos compiten en diferentes categorías, porque hay diferentes impedimentos en la competencia. Bueno, yo creo que Jorge también les va a contar un poco, así que yo lo voy a hablar un poco resumido y con enfoque a la prevención de lesiones.
Existe la clase WD1, la clase Open y las dos clases visuales. Y dentro de las clases que tienen impedimentos físicos, se permite la disminución de la fuerza, disminución del rango de movimiento, amputaciones, hipertonía y ataxia, que ambas son por daño en el sistema nervioso central. Uno es pérdida del balance y el otro es aumento del tono muscular por un daño en el sistema nervioso central. Y el último sería la discapacidad visual. Bueno, ¿qué puedo decir en cuanto a las lesiones en el tiro con arco? Uno, que los deportistas están más propensos, los deportistas en silla de rueda están más propensos a sufrir lesiones por ser usuarios de silla de rueda, y ellos en general tienden a tener lesiones de la misma manera un brazo o el otro, o sea, el brazo de arco o el brazo de cuerda. Y además, ellos se les suma un factor de riesgo que es propio de su discapacidad, ¿ya? Como, ¿se acuerdan todos los factores de riesgo que yo les mencioné? A los deportistas con discapacidad se les suma el propio factor de riesgo de su discapacidad, y ahora les voy a decir, en resumen, por qué es así. Uno, los usuarios de silla de rueda tienen este factor de riesgo de lesión por ser usuarios de silla de rueda. Y esto es porque la silla, uno, les otorga independencia y les ayuda a su locomoción, utilizan las extremidades superiores para todas sus actividades de la vida diaria, para el deporte y para movilizarse de un lado a otro. Entonces, utilizan las extremidades repetitivamente todo el día. Entonces, eso, más la actividad deportiva, aumenta el factor de riesgo a lesiones. Y dentro solo de los usuarios de silla de ruedas, sacando la prevalencia y la epidemiología de lesiones del tiro con arco, las lesiones de los usuarios de silla son 70% hombro. Y dentro de esas, las más comunes es dolor subacromial y las tendinopatías del manguito rotador, que son muy similares a las mismas del tiro con arco. Y además se le suma que la propulsión, el gesto biomecánico de la silla de ruedas se considera biomecánicamente poco efectivo, porque cada vez que yo hago esa propulsión, fatigo mi musculatura del manguito rotador, que es la que me ayuda a estabilizar el hombro. Bueno, y en cuanto a los deportistas que tienen deficiencia de extremidades, amputaciones ya sea en los brazos o en las piernas, se publicó un estudio que analizó diferentes deportes paralímpicos, entre ellos el tiro con arco, y se vio que las zonas que más tienen prevalencia de lesiones es el cuello y el hombro. Y los deportistas que tienen deficiencia de extremidades superiores presentan asimetrías en la columna, escoliosis y elevación del hombro, que se suman los factores de riesgo que yo les mencioné anteriormente en el tiro con arco. Desbalances musculares, y además, por tener la pérdida de una extremidad, se sobrecarga la contralateral. Y los deportistas que tienen ausencia de una extremidad inferior, de una pierna, se interrumpe la transmisión de fuerza desde los pies a los brazos, porque se sobrecarga la extremidad que está indemne, y además se generan desbalances musculares, musculatura rígida, musculatura débil. ¿Cómo se previene esto? Se tienen que trabajar estos desbalances, trabajar mucho la estabilidad y trabajar la propiocepción. Bueno, y en cuanto a los deportistas que tienen ceguera, que tienen discapacidad visual, a ellos se ha estudiado y se ha visto que tienen menor estabilidad postural y menor propiocepción, o sea, menor equilibrio. Y además tienen dificultad para aprender la técnica correcta, o sea, aprender este gesto deportivo. Entonces, como yo les mencioné, si no se realiza una técnica deportiva correcta, esto es un factor grande de lesiones. Entonces, ¿cómo se puede prevenir esto? Enseñando, estabilizando la postura, porque ellos tienden a generar patologías en la columna, haciendo un buen trabajo de la zona media para estabilizar la columna y prevenir lesiones del tronco. Y además se recomienda que los entrenadores
sean muy minuciosos en cómo entrenar y cómo corregir el gesto deportivo correcto con diferentes feedback, quizás con feedback táctiles en un principio, después decir, baja el hombro, extiende, y quizás después con diferentes sonidos para que a medida que pase el tiempo el deportista sea cada vez más independiente de las correcciones del entrenador. Y bueno, otros aspectos de la prevención. Uno es el calentamiento previo, que también lo mencioné y que lo decían otros estudios. Calentamiento previo, que esto es moverse antes de no llegar y tomar el arco, sino que moverse, hacer un calentamiento previo, hacer una movilidad articular de todas las articulaciones de mi cuerpo, primero en pequeños rangos y luego rangos completos, y estiramientos activos, es decir, comienzo estiramientos activos de mi pectoral, pero no estáticos, o sea, no mantenerse 30 segundos, sino que estiro y cierro, estiro y cierro. Eso es el estiramiento activo. Por otro lado está la higiene del sueño, que es muy importante para prevenir lesiones. Se dice que dormir menos de 7 horas es insuficiente. Los adolescentes deberían dormir más, entre 9 y 10 horas. Y bueno, tener un mal dormir, o sea, menos de 7 horas, se considera un factor de riesgo a lesión y aumenta a 1.7 veces. O sea, es mucho. Y además disminuye la fuerza, la capacidad de alerta, la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones. Otro aspecto importante es el trabajo de flexibilidad posterior al entrenamiento. Elongar los distintos grupos musculares, que puede ser extremidad superior o extremidad inferior, o el tronco. Aquí yo puse ejemplos de extremidad superior. Por ejemplo, el músculo levar de la escápula, que es un músculo que tiene tendencia a cortarse. El músculo trapecio superior, que usted, como ya les dije varias veces, se tiende a aumentar su actividad. El pectoral o el antebrazo. Y lo que se recomienda es que las elongaciones posterior al entrenamiento sí sean estáticas y que se mantenga entre 20 a 30 segundos 3 veces cada músculo. Otros aspectos ya como que no son de mi área, pero es importante mencionarlos y como entrenadores tienen que insistir, es la hidratación en la nutrición. Si el deportista tiene sed, es que ya está deshidratado, y una deshidratación baja el rendimiento al 2%. Y además, bueno, la nutrición. Si un deportista llega con hambre, también no va a rendir y tiene riesgo a lesionarse o a perder la capacidad de concentración. El trabajo psicológico también es un aspecto importante, el trabajo mental. Y este fue un estudio que leí que fue súper interesante, que se publicó en Corea. Y dentro de todos los aspectos de la psicología, los más importantes que ellos determinan fue la autoconfianza del deportista, la concentración y el creer en mi habilidad. Y esa como creer en mi habilidad y la autoconfianza los llevaba a incluso mejorar el rendimiento, cosa que no hacían en los entrenamientos previos. O sea, tener capacidades que no habían demostrado antes en entrenamiento. Y bueno, como conclusiones y como el mensaje para que se queden, que se lleven, uno, las lesiones agudas, ideal mejorar la protección y que todo como el equipo siempre esté íntegro. Para las lesiones crónicas, trabajar y que la técnica sea correcta, tener una postura correcta, que la carga y el volumen de entrenamiento también sea progresivo. O sea, siempre partir de menos a más y evaluando al deportista, preguntándole, quizás utilizar la escala de Borg, del 1 al 10, siendo 1 no me costó nada y 10 me costó muchísimo, e ir como cuantificando cuánta carga le di y cómo la sintió el deportista. Bueno, mejorar la resistencia a la fatiga, o sea, hacer un entrenamiento de fortalecimiento muscular y trabajar los músculos claves que yo les digo, como el serrato anterior, el manguito rotador, el trapecio inferior. Y como aspectos generales que yo también les dije, la flexibilidad, el calentamiento previo, higiene del sueño, hidratación. Y bueno, también el trabajo tiene que ser especializado por deportista, tienen que considerarse las características individuales de cada uno, y esto
específicamente para el peso del arco o el número de repeticiones. Ideal también, como ya les digo, partir de menos a más y ir evaluando cómo lo percibe el deportista y cómo termina después del entrenamiento. Y bueno, una vez que el deportista también tiene un equipo más grande, y la clave es trabajar en conjunto, o sea, trabajar con la familia, el deportista, si tiene kinesiólogo, si tiene nutricionista, hacer un trabajo en conjunto, y eso es la clave para el éxito. Y bueno, muchas gracias por su atención, quedo muy atenta a sus preguntas y esto por mi parte. Ahí veo que están levantando la mano, voy a dejar de compartir para poder verlos a todos. Ahí sí. Wilson. Bueno, buenas noches desde Colonia, Sacramento, Uruguay. Lorena, muy claro, muy concreto, y digamos, para el que no sabe mucho de física del cuerpo, quedó muy complacido con la exposición. Pero super. Mi pregunta viene básicamente por la tendinopatía de codo, el dolor de codo de arco. Si uno, cuando comienza a sentir el malestar cuando uno quiebra el codo para poder tener la postura del tiro con el arco, pueda uno usar una codera, una contención, como para que ese dolor sea menor, o eso afecta a futuro el seguir lesionándose el codo. Perfecto. Si las coderas, en el fondo lo que dices es como estas como cinchas que se usan aquí, sí, para aliviar el dolor y resistir. La que tome todo el codo, ¿no? Que toma toda la parte y queda el espacio de la parte de atrás del codo abierta, ¿no? La que toma todo el codo para poder evitar una codera completa, ¿no? O sea... Ya, yo más que esa te recomendaría estas que solo son como una banda. Que solo son una banda. Sin embargo, si es que tú tienes una epicondilitis, un codo del arquero, esa banda, o si es que esa banda completa que dices tú te disminuye el dolor y te permite entrenar, ok, o sea, porque pasa mucho en el deportista, como tengo una competencia en 2 semanas y quiero competir, ok, llevemos al deportista en sus mejores condiciones para que pueda competir. Sin embargo, hay que hacer un tratamiento en paralelo, o después de su competencia importante, tiene que hacer un reposo y hacer un tratamiento kinésico, o no sé cómo le dicen allá, de fisioterapia. Porque si bien solo tratamos el dolor y ponemos estas bandas para poder resistir el entrenamiento, quizás esto, ya que ya es una lesión, quizás es aguda, va a pasar a crónica y va a ser mucho más difícil después tratarlo. O sea, que tiene que ser algo puntual para digamos, la actividad o la competencia que tenga, no una forma de solucionar el dolor, se puede decir. Claro, o sea, te va a solucionar el dolor quizás, pero sí o sí tienes que hacer un tratamiento específico con un fisioterapeuta. Muy bien, muchas gracias. De nada. Francela. Hola, ¿cómo le va? Desde Costa Rica. La consulta es, si uno tiene un dolor en el hombro, pero no le molesta al jalar, al estar entrenando, no le molesta, solo le molesta ciertos movimientos del hombro, ¿usted cree que se le pueda dañar más si uno sigue? Ya, es que dentro de las tendinopatías hay una clasificación que se va como por etapas. Por ejemplo, una es, primero me duele antes de entrenar y después del calentamiento me deja de doler y después estoy súper bien. Después, la etapa 2 es, me duele antes, entreno y después de media hora me deja de doler. Hay otra clasificación que dice, entreno y me duele después de entrenar, mucho. Hay otra que es, me duele antes, durante y después. Entonces, si te duele, pero durante la práctica deportiva no quiere decir que no tengas nada, sino que hay algo, pero cuando entras en calor, te deja de molestar. Entonces, puede ser una tendinopatía,
no creo que sea una bursitis porque las bursitis en general duelen muchísimo y son constantes y requieren de reposo, de hielo o quizás incluso infiltraciones o mejorar este patrón de movimiento para evitar el pinzamiento. Pero si hay un dolor, yo siempre recomiendo evaluar de dónde viene. ¿Por qué está ocurriendo ese dolor? A pesar de que no duela durante la práctica deportiva, porque a la larga sí puede ocurrir algo más. O sea, antes te dueles solo previo a entrenar, pero después quizás te pueda doler después o durante. Ok. Muchísimas gracias. De nada. Adrián estaba levantando la mano. Creo que estás muteado, parece. Ahora sí, hola. Ahora sí, sí. Perdón. En el caso del fortalecimiento del trapecio inferior, ¿cómo podría yo darme cuenta que le falta fortalecer? Porque, verdad que se elevan los hombros, se nota el trapecio superior también la fuerza, Claro. pero eso puede ser dado también por muchos aspectos de la técnica, creo. Sí. Entonces, no sé si debería hacer ejercicios y ver si lo soporta o hay una forma tal vez de tocar a la espalda para verlo. ¿Cómo podría ser? Mira, es súper difícil como evaluarlo como manualmente. La verdad es que las pruebas como más fidedignas son en un laboratorio de biomecánica que te diga, No. esta es la proporción de trapecio superior y trapecio inferior, pero en realidad lo que dicen todos los estudios es, incorpora los ejercicios de trapecio inferior porque te van a mejorar el rendimiento y previenen las lesiones. Tiene que ser también, así como los mismos entrenamientos, el número de tiros en cada sesión de entrenamiento tiene que ir de menos a más también. Porque si tú de repente dices, bueno, el trapecio inferior es súper importante y le voy a aplicar todos los ejercicios que me dijeron, también quizás vas a generar una sobrecarga, entonces todo tiene que hacerse de manera progresiva. Pero en general lo que se recomienda es incorporarlo dentro de toda mi rutina de fortalecimiento, como que un ejercicio sea para el trapecio inferior. Perfecto, muchas gracias. De nada. Miguel está levantando la mano. Hola, buenas noches. Hola. Primeramente quería felicitar a la profe por la clase porque me pareció que con muy buena información y una forma muy llevadera. La verdad que siento que aprendí un montón. Mi consulta puntual es sobre qué cuidados tenemos que tener con las personas que tienen hiperlaxitud. Sobre todo, bueno, en lo que es el brazo de arco, que más allá de golpearse, a veces tienen que hacer una pronación excesiva. No sé si me veo en la cámara. Tienen que hacer una pronación excesiva y tal vez fortalecer la parte acá de bíceps para buscar una alineación mejor. Sí, tienen que hacer un programa de fortalecimiento de todas maneras, y no solo de bíceps, sino que de toda la cadena del hombro, incluso grip. Y además evaluar si es que tiene un dolor asociado para ver si es necesario, si es que es muy excesivo y tiene una inestabilidad del codo o de muñeca, ver si es que hay que corregir un poco esa técnica, como que no lleva la extensión completa, evitarla, porque si está asociado a dolor, ahí habría que corregir un poco esa técnica. Pero programa fortalecimiento sí o sí para darle más estabilidad a esas articulaciones. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Súper. Francela de nuevo. No, se nos olvidó bajar la mano. Ah, Silvia. ya. Okay. Silvia falta. Es que está en la otra, no las estoy viendo. Ya, Silvia. Gracias. Usted explicó que teníamos dos tipos de lesiones, las agudas y las crónicas. Ahora, Sí. bajo el contexto de un chico en un torneo, sea de principiantes o de nivel intermedio, si el dolor, si la lesión aguda arranca allí en el torneo, pongamos que, no sé, uno pondera el dolor de 1 a 10 y que el dolor esté en 5. Le digo al arquero, deje de tirar, le echo un ungüento y que siga tirando, ¿qué
¿Cuál sería la buena praxis en este caso? Ya. Es una muy buena pregunta y es súper difícil también tomar la decisión. Yo creo que depende de varias cosas. No es una respuesta simple porque va a depender primero de qué tan importante es ese torneo, esa competencia para el deportista. O sea, me estoy jugando una clasificación a los Juegos Olímpicos, me estoy jugando un PRODAR, que es una beca del Ministerio del Deporte, o es un torneo más, pero yo en realidad ya tengo todo lo que necesito y listo. Entonces, si tiene una lesión que, que no es, que no es mayor y puede competir y es seguro, vamos a llevarlo de la mejor manera a su competencia si es que es una competencia muy importante. Si es que es una lesión que quizás no tiene tanto dolor, es un dolor 5, pero va a comprometer y que compita va a empeorar su condición física, aunque sea una competencia importante, se va a tomar la decisión con todo el cuerpo de salud, es decir, con el médico, el kinesiólogo, el entrenador, y si es necesario sacarlo y retirar la competencia, se va a hacer, pero son varios los factores, o sea, la salud del deportista y la competencia, porque si no es una competencia importante y la lesión tampoco es tanto, es mejor para qué hacerlo competir con tanto estrés, porque al final, bueno, sí, en el tiro con arco es muy importante toda la parte psicológica, entonces si tenemos un deportista que tiene dolor, tampoco va a rendir va a tener un rendimiento o un mejor, como su rendimiento óptimo. Entonces son varios los factores, yo creo que no hay una respuesta como precisa para esa pregunta porque va a depender mucho de la situación del deportista. ¿Alguien más? Eso. Chicos, aprovechen. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, no, no veo ninguna otra. Sí, Ruth. Profe, disculpe. Yo que le hice la pregunta sobre las personas con hiperlaxitud, eso obviamente lo tengo que derivar a un kinesiólogo. Sí. Y tal O vez sea, yo también sí, contactarme con el kinesiólogo y explicarle cómo es la técnica, ¿verdad? claro. Y quizás primero a un médico especialista del deporte también. No sé Ah, muy bien. cómo, en Chile se le llaman los deportólogos, no sé cómo será allá, pero también sería bueno el análisis de un médico especialista del deporte. Perfecto, muchísimas gracias. Disculpen la interrupción. No, No te Ruth, preocupes. ahora tú. Hola, Hola Ruth. ¿cómo estás? Mucho gusto. Una Mucho. consulta. Sí, yo tengo una Ujú. arquera que antes de la pandemia tenía una lesión en el supraespinoso. Estuvo en terapia y bueno, con esto de la pandemia, todo este tiempo no ha estado entrenando, no ha disparado, y ya no tiene dolor, prácticamente nada. Podría comenzar prácticamente de cero, poco a poco. Es necesario que la lleve a ver nuevamente a que la examinen, o debería yo poder esperar que por el año y medio de descanso de su lesión haya podido curarse o regenerar el daño que tenía. Perfecto. Mira, muy interesante tu pregunta. De hecho, pasó mucho que por este periodo de descanso, muchos deportistas dejaron de tener dolor porque tenían este periodo de entrenamiento que no dejaban de entrenar, de competencias. Entonces, el deportista en general es el que tiene dolor y sigue entrenando y no deja de entrenar y compite, después vuelve a entrenar y si tiene un dolor, no se da el tiempo de darse ese reposo. Entonces, sí pasó que con este periodo de cuarentena los dolores bajaron, pero muy pocos se dieron este trabajo de fortalecer manguito rotador, estabilizar en cápula y buscar cuáles eran las causas de esta lesión. Entonces, claro, si ella hizo reposo, bajó el dolor, pero no hizo un programa de fortalecimiento de estabilidad de hombro y de escápula, lo más probable es que ella sí venía con un desbalance. Entonces, lo importante que yo digo es que o que hagan un buen programa de fortalecimiento
y que partan muy de a poco, o bien que con indicaciones de un kinesiólogo le hagan un programa de fortalecimiento, no de tratamiento, porque ella no tiene, quizás ya no tiene la lesión ni el dolor, pero sí que vaya más como guiado hacia la estabilidad de hombro y de escápula, para en el fondo prevenir estas lesiones. Igual muchas de las cosas que yo mencioné son ejercicios que son kinésicos y como enfocados en el deporte y kinésicos. Entonces, muchos de estos ejercicios le van a servir a ella. El problema es no partir con un entrenamiento técnico muy intenso sin que ella esté preparada físicamente, porque si no va a pasar lo que yo les mencioné, que son todos los factores de riesgo, como el deportista desentrenado, que tiene un manguito rotador débil o la musculatura del core débil, empieza a entrenar, se fatiga y empieza a generar estas lesiones. Entonces, claro, podría partir, pero es muy importante toda la preparación física para prevenir esas lesiones. Y hasta relesión, porque además una lesión antigua es un factor de riesgo adicional. Eso. Muchísimas gracias. Aquí tenemos Wilson. Sí, me surge otra pregunta. Yo ya pregunté por el tema del codo. En la escuelita nuestra tenemos gente de jóvenes, adolescentes y gente mayor. Yo tengo un señor de casi de 60 años que fue operado de la columna baja, o sea, L4, L5, por una hernia discal que tenía en su momento. Y hace más de 10 años que se operó. Y él está haciendo tiro de arco, digamos, ya a la edad mismo no es una persona físicamente que haga una actividad deportiva, a no ser esto que está haciendo ahora. Y como vi en la exposición, también es una de las lesiones que marca en los estudios que se han hecho. Ahora, esta de que uno debe de fortalecer, digamos, la zona para que no siga afectándole, ¿cómo hacer con una persona que, digamos, su actividad física no es la importancia, a no ser los días de clase que tiene con nosotros, de 1 o 2 veces por semana? Y es algo que él, digamos, lo motiva para seguir haciendo una actividad deportiva o una actividad física que normalmente a esa edad no la hace. Claro, sí, sí, bastante como difícil. Interesante la pregunta y yo creo que, bueno, las lesiones de columna igual son poco prevalentes en el tiro con arco, pero a él, además, como tiene esa lesión en la columna, es muy importante que haga un programa de, por lo menos, ejercicios de la zona media, del core. Y quizás si él va 1 o 2 veces a la semana, lo que podrían hacer con él es entregarle una pauta corta, porque si le entregas una pauta de 1 hora de ejercicios, no lo va a hacer nunca. O sea, 20 minutos, media hora, y que lo haga 1 vez a la semana, y eso quizás lo complemente y que lo haga en su casa con las cosas que tiene en su casa, como algo súper simple, que no lo haga ir de nuevo, quizás porque el trámite de ir, volver, como, y quizás llegar a un acuerdo, como hacer como un coaching con él y decirle, mira, te puedes lesionar, esto te va a hacer bien, te va a mejorar el rendimiento, quizás en unos años más vas a tener dolor de hombro, esto te va a llevar a prevenirlo. Proponerle un poco esto y decirlo, lo puedes hacer en tu casa. Además que un programa de fortalecimiento, y esto es como ya hablar de otra cosa, pero es muy importante para los adultos, para prevenir, o sea, lesiones por osteoporosis, para mejorar el stiffness de la musculatura, o sea, tienen muchos beneficios que van más allá de la prevención de lesiones en el tiro con arco, o sea, personas que son más adultas. No, tratar de que se desmotive, porque si no sería de lo único que él viene motivado para tener una actividad y que sepa que haciendo un poquito más de gimnasia hacia la parte del core, él le puede ayudar a, digamos, a seguir haciendo esta actividad, ¿no? Claro, porque si le dices que vaya y que haga solo este programa de fortalecimiento, quizás no hay nunca más, entonces, claro, decirle que lo haga en la casa y llegar a un acuerdo con él, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Francela. Sí, yo nuevamente. Es que tengo una muchacha que tiene un mínimo de escoliosis.
Entonces, lo que le quería preguntar era si hay que mandarla a hacer algún tipo de ejercicio especial, o no sé, o también tener cuidado con el libraje del arco, la cantidad de flechas que debe tirar. Esa es mi consulta. Ya. En la escoliosis yo creo que lo primero que hay que evaluar es por qué la tiene, como las razones, y eso lo tendría que evaluar un traumatólogo especialista en columna. Quizás tiene una dismetría de extremidades, quizás una escoliosis ya fija que no se pueda corregir. Y sí, hay que hacer un fortalecimiento de core, pero también flexibilidad, porque si es muy exagerada la escoliosis, siempre va a generar debilidad en un lado, quizás acortamientos en el otro. Entonces, es bueno un programa de como activación y fortalecimiento del core, pero el número de flechas y la carga de entrenamiento, eso va a ser igual con todos los deportistas, o sea, tenga o no escoliosis. Quizás, claro, esta desviación de la columna va como a ayudar a que quizás sí tenga estas desviaciones de los ejes de fuerza y hay que tener más ojo, de todas maneras, pero si es que hay una deportista que tiene escoliosis, quizás hay que averiguar de dónde viene esa escoliosis y que un traumatólogo evalúe bien como todos esos puntos. Sí, a ella lo que le cuesta es, a la hora que estira, queda un poquito inclinada. Bueno, se ve tamaño poquillo. Entonces ahí por medio Claro. de eso fue que le descubrimos que era que, porque ella no nos había dicho. Claro, no podía llegar a la técnica correcta. Sí, Yo creo a que ella lo le primero es cuesta. que un traumatólogo evalúe bien de dónde viene esa escoliosis, si se puede corregir, si es por una dismetría, eh, y si está fija, quizás hacer como ejercicios específicos hacia ella, como más especializados. Ok, muchísimas gracias. Adrián. Gracias nuevamente. Eh, he escuchado por ahí alguna vez a alguien que sugiere hacer ejercicios antes de llegar a disparar en cierto punto. También he escuchado de otros entrenadores que los hacen en medio de la sesión, es decir, hacen ejercicio, luego se levantan, disparan, vuelven a hacer ejercicio y así. Y hay otros como yo que preferimos hacerlos al final. Entonces, en función a qué podría escoger esa metodología, digamos? ¿Te refieres a ejercicios de fortalecimiento o ejercicios como aeróbicos? Eh, Ambos en realidad. Ambos. Ya. Mira, de hecho, como tema lo discutí con un entrenador, o sea, fue una conversación de un entrenador de tenis de mesa, y la verdad no hay un consenso como mundial en entrenamiento de qué es mejor hacer primero, como el entrenamiento técnico o la preparación física. Hoy en día no hay un consenso, pero lo que sí es importante y lo que ya está súper como descrito es que previo a entrenar como el entrenamiento técnico sí hay que hacer un calentamiento previo, que esto no solo es la movilidad articular, sino que hacer actividad que te aumente la frecuencia cardíaca de alguna manera, ¿ya? Pero programas de fortalecimiento, todavía no hay consenso de qué es mejor hacer antes o después. Sí. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo como acotación pienso que a veces cuando los chicos están con lesiones y se han tratado con algún profesional, es bueno ustedes como instructores que prevengan, porque muchas veces los chicos comienzan un tratamiento y no lo terminan. Entonces, ustedes quizás para asegurarse podrían pedir el alta del doctor que los trata o de la persona que lo trató y decir ya está en condiciones, para que ustedes también se aseguren de que el niño no vaya a la mitad y vuelva con el dolor y al final se haga algo más duradero en el tiempo y cueste. Creo que sería una opción, una alta médica para que pudiese reingresar a la cancha. Súper, totalmente de acuerdo. Como un retorno deportivo seguro. Exacto. Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, con respecto a Bueno, lo último que habló Adrián, lo que preguntó Adrián hace unos minutos, el martes me quedó entendido por lo menos que aconsejaban que
el entrenamiento técnico y el entrenamiento físico se hiciera en días separados no sé cómo O al decirlo, final, los últimos 15 minutos al final de la clase. claro, como para no juntar los dos en el mismo, Mm. en la misma sesión, digamos. No sé si se había entendido mal o es así. Se puede hacer al final, o en el caso de los que tengan muy poco tiempo de entrenamiento y no quieran perder entre que arman, calientan, elongan, un día paralelo que pidan que el chico vaya y haga la jornada quizás completa de juegos, entrenamientos físicos, dependiendo de la edad del deportista. Ah, ok. Claro. Perfecto. Y por lo mismo que te dije, como no hay un consenso, también hay como diferentes posturas al respecto. Claro, sí. Por eso yo no dije nada, como ni entre medio, ni antes, ni después, como Claro, sí, yo, hay diferentes estudios que dicen mejor antes, mejor después, entonces como que no hay un acuerdo mundial en eso. yo por una cuestión de, no sé por qué, qué sé yo, de algún lado lo habré tomado, trato de que no lo hagan antes, para no lleguen con, digamos, con los músculos fatigados a hacer la parte técnica y que la hagan de alguna manera en la forma incorrecta por la fatiga que ya tienen encima por haber hecho una carga Claro, previa. Pero claro. bueno. También va un poco como por las facilidades que hay, como qué prefieren los entrenadores, qué prefieren los deportistas. También yo trabajo con tenis de mesas paralímpico y ellos, por ejemplo, un grupo sí hace la preparación física días aparte, pero hay otros que no tienen posibilidades porque trabajan, entonces lo hacen antes del entrenamiento. Entonces, claro, llegan fatigados, pero es porque tampoco tienen otras posibilidades. Y a raíz de eso tuvimos esas conversaciones, investigamos y ahí vimos que en verdad no hay un consenso de qué es mejor, pero si el deportista llega muy fatigado, ojalá que lo haga otro día o después. Claro, calculo que también de acuerdo al tipo de deporte que sea, será más o menos recomendable. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hay entrenadores que en medio del entrenamiento hacen cardios rápidos, flexiones rápidas, más que nada para acelerar al deportista, porque cuando tú estás en una final o algo, tu corazón se acelera tanto, entonces cuando haces cardio de la nada y vuelven a disparar, tienen que controlar su palpitación, su latido, Súper. y eso también a veces es bueno. Súper. No mucho, por poquito. Sí, hace muchos, no sé si se sigue usando, estaba el tema de, creo que se llamaba la carga ucraniana, creo que era una técnica de entrenamiento en tiro con arco, en donde hacían una sesión de tiros de, no me acuerdo cuánto era, y después una sesión aeróbica de 5 minutos, mandaban a trotar, y después otra vez tirar y otra vez trotar, era una secuencia así media loca, que ya para alto rendimiento estamos hablando, no estamos hablando Claro. de iniciación. Pero sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Felipe levantó la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, mi consulta va algo parecido a lo que dijo Efraín, si me parece que no es. No, perdón, Wilson, en relación a los adultos mayores. Mi consulta es, si una persona que es adulto mayor y ya tiene declarado algo como crónico, no sé, manguito rotador o el juego de arquero, ¿cómo sería bueno trabajar con ellos pensando en gente que está iniciando en la arquería? Si es que hay algún tratamiento especial con ellos. Y por otra parte sería también si hay alguna indicación o nos puede dar algún tip de trabajo con personas adulto mayor que están iniciando en el deporte, que no tienen experiencia previa y que pueden tener alguna enfermedad, en este caso física, que es lo que estamos viendo, que sería algo como el manguito rotador, por ejemplo. Si hay algún modo de trabajo que pueda ayudarnos a ellos y evitar las lesiones, que sea especial, no con lo que tú me dijiste, sino que algo específico como para ellos. Perfecto, súper. Mira, si es un adulto mayor, también yo creo que hay que hacer una evaluación, una buena evaluación, porque quizás no sé qué edad tiene, pero lo más probable es que tenga acortamientos musculares, acortamientos de rango de movimiento que también podrían afectar la técnica. Entonces, con ellos hay que partir de cero y siempre de manera progresiva, o sea, siempre de menos a más en todos los sentidos. Con ellos lo que yo haría es hacer un programa de flexibilidad, mejorar los rangos de movimiento y de a poco también, como yo les mencioné,
hacer estos programas de fortalecimiento, porque sí les van a ayudar a poder tomar el arco y lo que pesa el arco, porque si no han hecho deporte, no han hecho este deporte y quizás no han hecho actividad física, que eso también lo deberían evaluar en el primer día que lo conozcan, le va a costar, y si ha tenido lesiones antes, va a tener muchos riesgos de lesiones por la edad, por la lesión anterior y porque no ha hecho el deporte, no tiene la preparación física. Entonces son muchos los factores de riesgo, entonces con ellos yo tendría como mucho cuidado en toda la preparación física y de los músculos claves que yo les mencioné. Y pensando en eso, ¿se puede recurrir a literatura que hable, por ejemplo, de actividad física en el adulto mayor, pero que no sea específicamente para tiro con arco? ¿Es recomendable igual? Sí, de todas maneras hay literatura. Yo específicamente no he estudiado mucho los adultos mayores, pero hay literatura para actividad física, y sí hay muchas evidencias de que en los programas de fortalecimiento son muy beneficiosos para ellos. O sea, para prevenir la osteoporosis, prevenir los riesgos de caída. Entonces, para ellos es como muy importante la capacidad aeróbica y los programas de fortalecimiento, como trabajar estas dos áreas, como además de todo lo que es el tiro con arco. Ya, muchas gracias. Queda Ana. Hola, buenas noches. Buenas Yo quería compartir una cosita que hago acá en Brasil. Es que soy personal trainer de arqueros en Brasil, y una cosa que me facilita mucho para enseñar sobre propriocepción de escápulas, para bajar las escápulas, es pedir que de pie ellos apunten las puntas de los dedos hasta abajo, como si fuera tocar en suelo. Solo hace así. Perfecto. Y tiene la sensación de que las medio de las escápulas juntan y abajo. Y que para mí es cierto para todas las personas. No tengo dificultad alguna para que entiendan o que necesitan hacer siempre que la dor inicia. Entonces, con arqueros que tienen dor en hombro y que tiran una flecha y me dicen, estoy con dor, tive una vez más, los digo. Hace una vez más brazos abajo, percibe cómo están las escápulas y intenta otra vez. Es suficiente para que en esta otra vez no se pasa. Súper interesante. En el fondo, como que sienta sus escápulas, sienta el movimiento y después haga el gesto deportivo. Súper. Muchas gracias por compartir eso. ¿Alguien más? ¿Nada? Estamos ok entonces, chicos. Si no hay más preguntas, estaríamos dando por terminada la sesión de hoy día. Y nada, pues Lore, agradecerte un montón por lo que la sesión de hoy día, por lo que nos enseñaste, y creo que ha sido como muy, muy didáctico, y creo que hemos quedado bastante claros con todas tus explicaciones. Gracias por compartir con nosotros el curso de instructores y por querer tanto nuestro deporte y apoyarnos. Así que te agradece. No sé si tienes algo que decirnos antes de cerrar. Gracias a ustedes por la invitación, a ustedes por toda la atención, todas las preguntas, así que nada, me voy contenta. Voy a agregar el tips de Ana Luisa, me encantó, y eso, así que nos estamos viendo. Bueno, entonces buenas noches a todos, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Vamos a dejar... Muchas gracias, profes, excelente la clase de hoy. Gracias a todos. Sí. Así que eso, pues, muchas gracias a todos, así que para que vayan ahí descansar a sus casas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.